La paz de Cristo, hermanos. Feliz jueves de la 18ª semana del tiempo ordinario. Hoy, en la mayor parte de las iglesias, se celebra, la Iglesia Católica, la memoria de Santo Domingo de Guzmán. En República Dominicana se celebraba el domingo, este domingo que pasó, porque nosotros en República Dominicana lo celebramos junto con el aniversario de la fundación de Santo Domingo como ciudad, que es nuestra capital. Pero el resto del mundo lo hace el 8 de agosto. Hoy, en Santo Domingo, se celebra lo que en el resto del mundo se hubiese celebrado el domingo, que es la memoria de San Juan María Vianney. San Juan María Vianney era un santo increíble, un hombre muy humilde y tonto, pero que Dios en la santidad le ha dado la sabiduría. Y este hombre, que ni siquiera retenían digno, porque era una persona tonta a nivel humanamente hablando, le habían negado inicialmente la facultad de confesar. Y cuando lo mandan a Ars, a un pueblecito de la Francia pequeñísimo, a ser allí párroco, pues este hombre revoluciona esa realidad con su humildad. Y Dios le ha dado una gracia espectacular para confesar. Era tanto así que este humilde hombre, este ignorante, que Dios en la pequeñez le ha dado la sabiduría de los santos, para ir a hablar con él, para confesar, se hacían filas enormes y venía gente de todos lados de Francia, de manera tal que tuvieron que hacer una parada del tren para ir a Ars, a un hoyo perdido, para reconciliarse con Dios. Una gracia enorme que Dios había dado a este hombre para reconciliar a los pecadores con Cristo. Hoy, por otro lado, tenemos a Santo Domingo de Guzmán, un hombre también santo, docto, pero que por amor a Cristo ha decidido vivir su misión en la pobreza. Y de este hombre, duro consigo mismo, pero muy amoroso y de una ternura enorme también ante los demás, hacia los demás. Este hombre, de él se dice que vivía en dos dimensiones. O vivía hablando con Dios, o vivía hablando de Dios con los hombres. Grandísimo santo. Bien, hermanos, hoy concentrémonos en el Evangelio que hoy la Iglesia nos regala, una palabra bellísima, toda la liturgia de la palabra, tanto la primera lectura, el Salmo y este Evangelio, que es una llamada a la conversión, a recordar el amor misericordioso que Dios ha manifestado en nuestra vida y hoy hacer experiencia nueva, actualizada de este amor. Escuchamos, hermanos, esta palabra del Evangelio según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella.
Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, bellísima palabra en la cual el Señor nos interroga en este día, hoy, 8 de agosto del 2024, este jueves. Dios, Cristo te pregunta, a ti y a mí, ¿quién soy yo para ti? Esta no es una pregunta de catecismo. Esto es una pregunta personal. Por eso yo te invito, para tú responder esta pregunta, que es necesaria, que recuerdes lo que Dios ha hecho en tu historia. Recuerdes los eventos, sobre todo los eventos más importantes, o quizás el evento más importante de tu vida en el que has visto el amor de Dios. Has visto a Cristo actuando en tu vida, que no te abandona, que te ama profundamente. Recordar esos momentos. Y a partir de esos hechos, o de ese hecho fundamental, responder hoy esta pregunta: ¿quién es Cristo para mí? Esta palabra que Dios Padre pone en el corazón y en los labios de Pedro, que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, es lo mismo que dirán los discípulos cuando en el mar de Galilea, en el lago, en una tormenta en la cual tenían miedo y arriesgaban su vida, vieron a Cristo caminar sobre las aguas, y las aguas son la imagen de la muerte. Dios tiene poder sobre la muerte, sobre aquello que nos esclaviza. Y Mesías, ¿quién es el Mesías? El Mesías es el ungido de Dios, aquel que Dios ha marcado, que ha sellado y ha enviado para salvarnos. Los judíos esperaban a un Salvador. Lo esperaron de forma incluso política, alguien que los liberase de los enemigos. Dios ha dado un Salvador más grande. No se interesa solamente de las estructuras, se interesa de lo más fundamental, de tu corazón, que tú seas fundamentalmente libre. Eso Dios quiere, no tu apariencia, lo de fuera, no, que en tu corazón seas libre. Y a partir del corazón se van cambiando las demás cosas. Las estructuras no cambian el corazón del hombre, no cambian la realidad. Por eso el comunismo no salva a nadie. Y ningún sistema político salva a nadie. Por eso Cristo no vino aquí a crear partidos políticos ni nada de eso. Vino a lo más esencial, a liberarnos desde lo profundo del corazón, a transformar nuestro corazón. Por eso el Salmo de hoy, que es el Salmo 50, que es el Salmo que recita David, después de pecar fuertemente contra el Señor, de cometer adulterio, asesinato, mentira, este hombre reconoce su pecado ante Dios y dice: crea en mí, Señor, un espíritu nuevo, un corazón nuevo. No retires de mí tu Santo Espíritu. Este hombre que llora sus pecados y le pide a Dios que haga en él una nueva creación desde su corazón. Entonces el Mesías es aquel que Dios ha enviado para librarnos de aquello más profundo que es lo que nos hace miserables, que no es tu marido, no es tu mujer, no es la precariedad que está viviendo, no es la soledad, no son las personas,
no es tu suegra. No. Lo que nos hace sufrir, hermanos, son nuestros pecados. La incapacidad, el miedo que tenemos a la muerte, el miedo que tenemos de pasar al otro, de poder amar al otro así como es, cuando es malvado y pecador, cuando no responde según nuestros criterios, cuando no es según nuestros criterios. Amar al otro tal cual es. Esta incapacidad que tenemos, hermanos, es lo que nos hace, en fin de cuentas, sufrir. Y muchas veces también esta incapacidad viene de una cosa más anterior a esto, que es no vernos amados, no experimentar este amor que anhela nuestro corazón, que va más allá. Nosotros anhelamos un amor que va más allá de nuestros méritos. Porque si fuese el amor que Dios nos tiene, el amor que pretende nuestro corazón según nuestros méritos, ¡qué miserables que seríamos, hermanos! Si diésemos todos nuestros bienes por el amor, resultaríamos despreciables. No, el amor de Dios sobrepasa nuestros méritos. Dios nos ama gratuitamente, de verdad, gratuitamente. No lo merecemos su amor. Y en Cristo es aquel enviado que Dios, este enviado de Dios para salvar el hombre de esta realidad de egoísmo profundo, de soledad profunda, para que el hombre experimente el amor que Dios le tiene y que viviendo en su amor pueda amar libremente, sin condición a ninguno, poder amar al enemigo, aquel que te ha hecho daño en tu vida, a tu mujer, a tu marido que quizá te ha traicionado. Este amor que sobrepasa la muerte. Este es el Mesías. Y Pedro anuncia esto, que Jesús es este Mesías. Por eso te pregunto, ¿recuerdas ese momento fundamental de tu vida en que has encontrado el amor de Cristo? Este amor que no te merecías tú, este amor que te ha perdonado. ¿Lo recuerdas? Pedro inmediatamente anuncia esto. 2 minutos después cae en la carne. Responde según su carne y su sangre, de frente al anuncio de la cruz. Esta cruz que nos escandaliza, el sufrimiento que a nosotros nos aterra. Nos aterra la soledad, la precariedad, la enfermedad, el no ser queridos por los demás. Nos aterra el sufrimiento, la cruz nos aterra. Y Pedro, que piensa así como los hombres, que ve la cruz como una maldición, que está engañado por el demonio, que le dice a Jesús, se le pone de frente como obstáculo, que no te pase esto, Señor. Pero Cristo anuncia qué clase de Mesías es Él. Es este Mesías que por amor a ti y a mí entra en el sufrimiento. Que Dios no te abandona, que Dios ha querido hacerse tan cercano a ti y a mí, que Él mismo ha querido entrar en tu sufrimiento y en el mío. Sin ser el pecador, ha querido sufrir, llevar en sus espaldas la miseria tuya y mía, la paga de tu pecado y el mío, la experiencia de muerte y de alejamiento de Dios que conlleva nuestro pecado. Dios ha querido llevarlo sobre sí mismo, en las espaldas de Cristo. De manera que Cristo, entrando en la muerte, personalmente, nos liberase de ella, destruyendo la muerte desde el interno y haciendo de la cruz un instrumento de salvación. Por eso la soledad que tú tienes en Cristo te salva. Es una cruz gloriosa. El sufrimiento que Dios permite, que no es el sufrimiento que tú te has buscado por tus pecados y que yo me he buscado por los míos, no, es este sufrimiento que Dios permite en tu vida, estas limitaciones, estas cosas que tú no puedes llevar solo, que solamente te pueden o llevar a dos extremos, o a huir y renegar como Pedro, que ante la cruz huye, niega a Cristo 3 veces, apostata de Dios, el pecado más horrible, o uno de los pecados más horribles, lo comete la cabeza visible de la Iglesia, apostatando de Cristo. No lo conozco, no lo conozco.
Este Pedro que pasa de un anuncio tan sublime, una proclamación de fe tan sublime, pasa a esto, a la apostasía. Lo que pasa contigo y conmigo, que no somos estables, somos inestables. Entonces, ¿qué sucede, hermanos, con Pedro? Que Pedro, de frente al anuncio de la cruz, pues se escandaliza, como tú y como yo. Y Cristo tiene que decirle, ponte detrás de mí, Satanás. Porque tú y yo muchas veces queremos guiar los planes de Dios, que sea Dios que se adecue a nuestras ideas. Y creamos, modelamos todo, planeamos, y tú Dios bendícenos, tú Dios ayúdame. Y vamos a ir pidiendo ahí, quítame la cruz, quítame esta enfermedad, este sufrimiento, este problema, ve allanándome el camino para que yo cumpla mi voluntad. No, y Jesús tiene que decirle a Pedro, no, el Mesías es este que va a la cruz. ¿Tú quieres seguir al Mesías? Aquel que Dios ha enviado para tu salvación, para que tú seas profundamente feliz. Ponte detrás de mí y sígueme. Ponte detrás de mí y sígueme. Y no pienses como el demonio, como los hombres. Ponte detrás de mí y siga a Cristo. Señor, lo que tú quieras. A donde tú vayas, yo voy. Ilumíname el camino para hacer tu voluntad. Que se haga la voluntad del Padre y no la mía. Pedro pasará realmente a seguir profundamente al Señor cuando experimentará profundamente su miseria. Se dará cuenta de quién es Él y más aún del amor de Dios. Cuando en el momento de la cruz apostata, niega a Cristo y Cristo lo encuentra con su mirada. Esta mirada fulminante, llena de misericordia, que derrite el corazón de Pedro. Y Pedro llora amargamente sus pecados. Y cuando Cristo resucita, se encuentra nuevamente con él. Y tiene un diálogo de amor con Pedro. Y Pedro experimenta las entrañas de misericordia de Dios, de Cristo, que lo ha amado profundamente cuando ha sido malvado y pecador. En la primera lectura se habla de esta nueva alianza que Cristo realizará, de la ley de Dios habitando en nuestro corazón. Y la ley de Dios es el amor, y más aún el amor al enemigo. ¿Y cuándo se dará esta ley en nuestro corazón? Donde no tendremos más necesidad de decirle al otro, conoce a Dios. En el lenguaje bíblico significa, ámalo, ama a Dios. ¿Cuándo nos daremos cuenta cuál es el signo de que esta nueva alianza se realizará? Dice Dios por medio de su profeta Jeremías, en la primera lectura, ¿cuándo perdonaré sus pecados y no me acordaré más de ellos? Dios cuando perdona se olvida de nuestros pecados. Y Cristo dice, cuando está en la casa de los fariseos, del fariseo, que viene la pecadora pública, mujer prostituta, a tocarlo, a servirle, le dice al fariseo que está juzgando porque se cree superior, dice que aquel a quien le ha sido perdonado más muestra mayor amor. ¿Por qué muchas veces tú y yo no amamos? Amamos poco, miserablemente, porque olvidamos la experiencia del amor de Cristo, su perdón, su misericordia. Y entonces nos ponemos por encima de los demás y los juzgamos. Por eso hoy recuérdate de cuándo has sido perdonado, que es la experiencia que ha tenido Pedro. Y entonces cuando ya Pedro se encuentra con este amor de Cristo que ha sido perdonado, entonces Cristo le dice, le pregunta, Pedro, ¿me amas tú? ¿Me amas? Y Pedro le responderá, Señor, tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo, tú me conoces profundamente, que soy miserable. Pero Señor, tú que me has amado, que me conoces mi miseria, pues yo te amo. Y ahí Cristo le dice, apacienta a mis ovejas. Y le anuncia que llegará un momento en que Él será ceñido por otro e irá donde no quiere, que es la cruz.
le anuncia, le profetiza que él también podrá amar como Cristo, dando la vida en la cruz. Y entonces le dice, ahora sí, sígueme, ahora que te has conocido, que conoces tu miseria, que conoces tu pecado, pero más aún, que has conocido el amor profundo de Dios, la acción de Dios que cambia los corazones, que transforma, que levanta al hombre, que hace de ti y de mí un hombre nuevo. Ahora sí, sígueme. Hermanos, que el Señor nos conceda esta gracia de recordar lo que Cristo ha hecho con nosotros, recordar su amor misericordioso y que podamos hacer cada vez más experiencia de este amor. Alabado sea Jesucristo.